Bueno, cuando Redafin tuvo la amabilidad de invitarme al Congreso, pues me propusieron este tema, o sea que aquel que el tema no le guste, eche la culpa a los organizadores. Es un tema muy interesante hoy en día y les cuento por qué. Aquellos que se mueven en los mercados financieros habitualmente dirán, bueno, un interest rate swap tampoco tiene mucho misterio hoy en día. Bueno, intentaré ir desgranándolo para que ustedes lleguen al mismo nivel, a entender qué es y cómo se puede valorar. Pero el problema es que la normativa, aquí me parece que el anterior ponente era de la regulación, la normativa está viva. ¿Qué significa esto? Que cada poco tiempo existe un cambio por parte de los reguladores, y cuando digo los reguladores no me refiero a los reguladores nacionales, el regulador nacional ya poco importa. El regulador nacional lo único que hace es adaptar la norma internacional a las condiciones de su país. Punto. Entonces, en estos momentos, a nivel mundial, como consecuencia de la crisis financiera, se han producido importantísimas reformas en el sector financiero. La primera de ellas ha sido un siguiente paso a Basilea II, que ha sido Basilea III, que es la norma por la que se regulan todas las entidades financieras relativa a la gestión y medición de riesgos. Y una segunda importante es la adopción por parte de todos los países de la OCDE y de todos aquellos, al final, que hagan negocios con países de la OCDE, de la normativa contable internacional. Se llaman las IAS o International Accounting Standard. Claro, hasta ahora teníamos dos líneas, ¿no? Era por un lado la normativa americana y por otro lado la normativa internacional, que está en Londres, la sede. Desde hace 3 años trabajan en común y podríamos decir, ya hay estudios publicados por estudiosos de Harvard, que la normativa tanto americana como internacional no difiere en nada. Bueno, pues dentro de esa normativa se les ocurre sacar la IFRS o la NIF, la Norma de Información Financiera número 13, que tiene efectos sobre la valoración de los, no de los swaps solo, sino de cualquier activo y pasivo financiero. Lo que pasa es que aquí lo vamos a ver sobre un swap. Bueno, pero vamos poco a poco. Ahí. Bueno, este sería el índice que tenía pensado para el día de hoy. Bueno, voy a empezar muy brevemente los 2 primeros puntos para ir calentando rueda, ¿no? Como se hace mi paisano Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿no? Vamos poquito a poco, vamos calentando ruedas. Luego hablaremos, una vez que lleguemos al punto 4, hablaremos de los forwards sobre tipos de interés, los FRA. ¿Por qué vamos a hablar primero de los FRA y luego de los swap? Muy sencillo, porque esto de los derivados, lo comentaba antes con un profesor, es como lo de los Lego, jueguecitos de Lego. Al final, cuando construimos un producto, sea híbrido, estructurado, muy complejo, lo que hacemos es coger productos más simples e ir mezclándolos en distintas formas. Eso es lo que se llama el building block, ¿vale? Entonces, para entender qué es un swap de tipos de interés, tenemos que entender primero qué es el componente básico, qué es la pieza básica de ese swap. Por eso hablaremos primero de los FRA. Luego hablaremos de los swap, y ahí es donde estaba el mercado de swap, ahí a donde llegaré, pues hace 1 año o año y medio. Y el problema es el punto final, que es donde está el medio de la cuestión. El regulador ha sacado una nueva norma contable aplicable a todas las compañías y ha supuesto una variante muy importante en la valoración de los swap, que veremos luego. Bueno, voy a intentar ser breve por no aburrirles en demasía con las partes iniciales, porque ya la hora... Bien. ¿Qué es la ingeniería financiera? Realmente, hoy en día, si uno va por Europa, por la vieja Europa, hablar de ingeniería financiera es casi hablar de ingeniería fiscal para los fiscalistas, es algo que no está bien visto. En cambio, cuando uno dice, yo soy ingeniero civil, construyo puentes, ¡oh, qué bien! Pues parece que el término ingeniería no está bien visto cuando se le acompaña de la palabra fiscal o de la palabra financiera, o contable, ingeniería contable también la hay. Claro, se ha tergiversado el significado de ingeniería financiera. En lugar de utilizar la definición que os pongo aquí, que es la de resolver un problema concreto utilizando una serie de herramientas más o menos sofisticadas para ajustarnos al perfil de riesgo deseado, pues la ingeniería financiera se ha entendido o malentendido por aquellos que son desconocedores de los mercados como algo especulativo que va en contra de todos nosotros, como si estuviésemos hablando de una bomba nuclear.
de un grupo de terroristas, tanto en el ámbito fiscal como contable como financiero. Bien, que quede claro que eso no es así. Bien, una de las herramientas fundamentales que se utiliza dentro de la ingeniería financiera, dentro de la gestión financiera avanzada, son los productos derivados, ¿no? Que es el congreso al que estamos asistiendo. ¿Qué es lo más importante de un contrato derivado? Hay muchos tipos, ahora hablaremos de alguna clasificación. Lo más importante de un producto derivado, yo no sé si aquí se ha dicho a lo largo del día, porque se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es que yo puedo replicar los cash flows de cualquier cosa sin tenerla. Amigo, yo puedo replicar los cash flows de cualquier cosa sin tenerla. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque acaba con problemas de squeezy, de corner. Es decir, ya no hay un volumen máximo que se puede negociar. Yo puedo replicar cualquier cosa. Y esa réplica es muy importante, como veremos luego. De hecho, el concepto de cartera de réplica, volveré luego sobre ello, a raíz de los trabajos de Black-Scholes y Merton. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia de los derivados, ¿no? Aquí he visto que el ponente anterior nos ponía temas más actuales, con las películas y tal. Yo me voy a remontar más allá. Él ha hablado de la Biblia, yo me voy más allá de la Biblia. Bueno, el primer contrato derivado del que se tiene constancia aparece en el Código Hammurabi 2000 años antes de Cristo. Claro, no se llamaban opciones con ni put, evidentemente. Claro, ¿y por qué sabemos que era un derivado? Muy sencillo. Había unos señores que vivían en una isla y que cultivaban un determinado tipo de grano. Y había otros señores que vivían en el continente y que periódicamente, cada 5 o 6 meses, iban a por la cosecha. ¿Ok? Claro, ¿qué ocurría? Que los barcos que había en aquel entonces, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, tela los barcos. Bueno, muchos en esa pequeña travesía se hundían y perdían la cosecha. Al perder la cosecha, lo poco que podían salvar, cuando llegaban al continente, tenía precios, no piensen en algo monetario, porque en aquel entonces sería trueque, valores o precios estratosféricos. ¿Qué hicieron? Muy sencillo. Cuando iban a por una cosecha, fijaban el precio de la cosecha siguiente, pero en función de lo que llegase al continente. Oiga, si eso no es un forward, que venga Dios y lo vea. Bueno, Dios tardó 2000 años, o Jesucristo, 2000 años más. Fíjense, estamos hablando 2000 años antes de Cristo. Ya había contratos de esa sofisticación. ¿Hay más casos? Sí. Fíjense, les cuento. Tales de Miletos, ¿les suena? Filósofo y matemático griego. Bueno, pues se hizo millonario en un mercado de opciones sobre aceituna en Hispania. En aquel entonces era Hispania, no era España. Se hizo millonario, operando en opciones sobre aceitunas. Fruto del olivo, del que sale el aceite. Más casos. El Japón. Seguro que han visto ustedes, por seguir el compañero anterior, El último samurái. ¿Sí? Las guerras estas de samuráis. Bueno, ¿y eso cómo se financiaba? Porque claro, hacer sables de esos caballos y venga soldados, y esos soldados comen y beben. ¿Cómo se financiaba eso? Pues los señores feudales lo que tenían que hacer era vender sus cosechas de arroz. El problema es que era muy volátil el precio del arroz. ¿Qué hicieron? ¡Tachán! El primer mercado organizado con una pseudocámara de compensación. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque un historiador japonés descubrió un libro de poemas que, bueno, Choi Ai Mai sería, bueno, no sé si se pronuncia así o no, porque no sé japonés, en el que se explicaba cómo había que operar con poesías en el mercado de derivados sobre el arroz. Curioso. ¿Y hay más casos? Sí. En Europa, un fraile español fue a Ámsterdam, en el siglo XII, y vio que había una de las grandes primeras cisnes negros, les han dicho ahora, o burbujas, que eran sobre la vulva del tulipán. La vulva del tulipán, de un día a otro, era como los pisos, como ha ocurrido ahora con las casas en Estados Unidos y en Europa, de un día a otro valían 300% más. Y había un mercado de opciones y futuros sobre la vulva del tulipán. Y explotó y se arruinó mucha gente, lógicamente. Este fraile, cuando volvió a España, escribió un famoso libro que se llamaba Confusión de confusiones, porque no entendía nada de lo que ocurría en ese mercado. ¿Hay más ejemplos? Sí, sí. ¿Algún ejemplo más?
Por ejemplo, vayamos a la era moderna. La era moderna ya, en el siglo XIX, sí, más o menos XIX, se escribe básicamente en Estados Unidos. Estados Unidos empieza a ser ya una potencia y en Chicago y en Kansas es donde se transa opciones y futuros sobre la mayoría de cereales, granos, carnes. Hoy en día se transa, bueno, hablaré luego, pero por ejemplo, zumo de naranja congelado. Ahí se pone el precio, en Nueva York. ¿Qué más ejemplos tenemos? Fíjense, por ejemplo, Gullifish, ¿a usted le suena George Soros? Sí, pues les debería sonar. Mal, si no le suena. George Soros es uno de los mayores gestores de fondos que hay en el mundo. La gente habla de él como un especulador, ¿no? Busquen George Soros. Cuando él habla sube la bolsa. Bueno, George Soros, cuando arrancaba el euro como tal estaba controlado los tipos de cambio, no existía inicialmente una divisa como tal. Y la libra esterlina no entró, como saben ustedes, no entra en el euro, pero el tipo de cambio estaba controlado dentro de unos márgenes. Él, especulando contra la libra esterlina, consiguió echar de esos controles a la libra esterlina y se forró. Pues no fue el primero. Fíjense, aquí tienen el caso. En el año 1859, Gullifish consiguieron que hiciese lo mismo el presidente Grant. Tuvo que comprar deuda pública americana y vender oro para poder sacar adelante su país. ¿Hay más casos? Sí. Por ejemplo, a muchos de ustedes les sonará el presidente Harry Truman de Estados Unidos. Seguro en alguna película lo han oído el nombre. Pues Harry Truman pudo haber no llegado a ser presidente de Estados Unidos, porque su padre se arruinó operando en opciones y futuros sobre grano y le tuvo que sacar del colegio privado en el que estaba, no lo podía pagar, para que luego se recuperó, siguió especulando y se recuperó. Existen multitud de casos, como pueden ver ustedes. La historia va mucho más allá. Cuando hablamos de derivados, no hay que pensar en que eso es de ahora. Lo que ocurre ahora es que tenemos otras herramientas para gestionarlo, mucho más avanzadas. Entonces, ¿por qué los derivados existen desde 2000 años antes de Cristo? Muy sencillo, porque el riesgo existe siempre. Ya lo decía Einstein. El riesgo ni se crea ni se destruye, solo se transmite. Entonces necesito a alguien que me lo compre. El problema es que hay que tener herramientas que lo sepan valorar y gestionar. El riesgo no desaparece jamás. Ustedes tienen un coche, hacen un seguro sobre el coche. ¿Hay un problema si dan un golpe? Para ustedes no, para la compañía de seguros que le han vendido su riesgo a cambio de pagar una prima, claro. Eso es una opción, claro. Un seguro es una opción, no es otra cosa. Un seguro sanitario es una opción, seguro privado. Si ustedes se ponen enfermos todos los días, la compañía quiebra. Ahora, si ustedes no se ponen enfermos nunca, la hacen millonaria. ¿Ven? Ahí hay un problema. Bueno, en el siglo XX, en cambio, se produce un avance más importante, como pueden ver aquí, no me detengo más, en lo que son los derivados sobre los productos financieros. Fíjense que el auge de los derivados sobre productos financieros arranca ya por 1970, no hace tanto. Hasta el año 1970, la mayoría, por no decir el 90, el 80, el 70% de derivados que se negociaban eran sobre lo que llamamos commodities, es decir, activos no financieros. Carne, grano, leña, ganado, lana, naranjas, aceitunas, lo que ustedes quieran. Es en el año 70, con el boom de los mercados financieros, cuando empiezan a tener más importancia el capital, factor capital, que el factor tierra. Eso es así, el que ha estudiado teoría económica lo sabe. Claro, como el factor capital tiene más importancia, se desarrollan los mercados de capitales y se desarrollan los productos derivados. Hay un hito, en mi modesta opinión, fundamental. Fíjense, es alrededor del año 73, 75, cuando Chicago empieza a negociar opciones de una manera más potente. Y si alguien dice, oiga, ¿y qué ocurre en el año 73? Pues en el año 73 ocurre una cosa muy importante para aquellos los que vayáis a estudiar opciones. El señor Black y Scholl, un método de valoración básico de opciones, publican su artículo. Curiosamente, esto es una anécdota que no tengo aquí, su artículo iba a ser lo mandaron a la mejor revista de finanzas, o una de las mejores revistas de finanzas del mundo, que es Journal of Finance, de la Asociación Americana de Finanzas, y se lo rechazaron, y lo publicaron en Journal Political Economic, que no tiene nada que ver con finanzas. Bueno, pues ese artículo, años después, fue premio Nobel. Black es premio Nobel. Scholl no llegó a recibirlos porque murió 6 meses antes en un accidente de tráfico.
Luego ese es el hito importante, que en el año 73 se publica un artículo de cómo valorar opciones por primera vez. Bueno, en Europa tienen un poco los momentos en los que se han empezado a desarrollar los mercados. Fíjense que uno de los primeros fue Ámsterdam. ¿Se acuerdan de Ámsterdam? De lo de confusión de confusiones. Ahí tienen su historia. Siguieron en Holanda. Holanda siempre ha sido un país pues, donde el mercadeo, entre comillas, pues, era importante. En España, MEF arranca en el año 92, aunque ya antes, en el año 88, había una compañía que hacía opciones en futuros que se llamaba OM Ibérica, ya en el año 1988. Estoy hablando de mercados organizados, OTC, over the counter, como se suele decir, es decir, vis a vis, toda la vida. Y hoy en día, ¿de qué se negocia? Pues se negocia de casi de cualquier cosa. La charla que dimos ayer en el curso, vimos que también se negocian derivados sobre el clima. Por ejemplo, en Chicago se negocian derivados sobre la temperatura de los aeropuertos más famosos del mundo. ¿Y por qué la temperatura? Bueno, creo que a primera hora de hoy han hablado de los mercados de energía eléctrica, ¿no? Que tiene mucho que ver la temperatura, cuando hace calor o cuando hace frío. Claro, si yo tengo un derivado que me cubre contra la temperatura, también tengo en el fondo un derivado que me cubre contra los precios de energía eléctrica, porque me está cubriendo sobre el consumo que va a haber o el consumo que no va a haber si no hace calor. Bueno. Origen del swap. ¿Dónde aparece esto del swap por primera vez? Porque alguien dice, oye, ¿esto cómo se le ocurre a alguien? No, las cosas no surgen porque así. Eso es mentira. O sea, bueno, hay, como podríamos decir, un padre y una madre, como cualquiera de nosotros. Tenemos los préstamos paralelos y los préstamos back-to-back. ¿Qué son los préstamos paralelos? Muy sencillo. Yo tengo una empresa en España y quiero abrir o abro una filial en Colombia, y una empresa colombiana quiere abrir una filial en España. Claro, que yo venga aquí como español a pedir dinero prestado me va a costar dinero. Que la empresa colombiana vaya a España a pedir dinero prestado para su filial le va a costar caro. ¿Qué hacemos? Firmamos un contrato y soy yo en España el que pide el dinero y se lo deja a la filial colombiana. Y es la empresa colombiana la que pide el préstamo para dejárselo a mi filial que va a trabajar en Colombia. Eso es un préstamo paralelo. El back-to-back es algo parecido, pero con una entidad financiera. ¿Problemas que esto tiene? Que esto aparece en balance, porque tienes un activo y un pasivo financiero. Y tienes riesgo de crédito, porque si una de las partes te deja de pagar, eso a ti no te exime de seguir pagando. Que los estados no nos den todos los servicios no nos exime de pagar los impuestos, por desgracia. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que empieza a darse la vuelta a la cosa y empieza a decirse, oiga, ¿y no podemos hacer algún tipo de contrato que no aparezca en balance? Porque a nosotros realmente lo que nos preocupa es el coste de financiarnos, no el dinero, no el nominal, no los 100.000 millones de pesos, sino el tipo al que me voy a endeudar. Sí, pues hagamos un contrato en el que nos intercambiemos ese coste financiero tan solo. Claro, intercambiarte un 5% por un 4% es muy poco, no te intercambias el nominal, los 100.000 millones de pesos. Y eso además no aparece en balance, como ni un activo ni un pasivo, no consume líneas de crédito, o por lo menos no en tanto tamaño. Pues ahí surgen el interest rate swap, los swaps. El primer swap del que se tiene constancia como tal es un currency swaps que lo hicieron en el año 1981, sí, ha llovido ya algo, entre el Banco Mundial e IBM. ¿Por qué? Claro, el Banco Mundial recibía aportaciones de los grandes países para hacer inversiones en países en vías de desarrollo. Entre los grandes países que aportaban, pues había algunos que le aportaban francos suizos y en marcos alemanes. IBM, por contra, se financiaba en dólares en Estados Unidos, pero quería financiar más barato sus filiales en Suiza y Alemania. Al Banco Mundial le interesaban los dólares, porque es con lo que se operaba en la mayoría de países en vías de desarrollo. ¿Qué hicieron? No vamos al mercado a financiarnos. Intercambiemos las divisas. A ver, Banco Mundial, ¿tú tienes francos suizos y marcos alemanes? Sí, dámelos para mis filiales. Y toma mis dólares de la matriz IBM. Firmaron el primer contrato, currency swap. Y a partir de ahí, se disparó. Bueno, vamos entonces a ver ahora lo que serían los forward rate agreement, los contratos forward sobre tipos de interés.
Recuerden lo que yo les he dicho al principio, es el building block, ¿vale? Ya volveré a ello sobre un poquito más adelante. Bueno. Vamos a ver, nosotros tenemos los instrumentos financieros básicos, ¿no? que podemos negociar, acciones, índices, deuda, divisas, commodities, aquí hoy se ha hablado de todos ellos. Y luego tenemos derivados. Dentro de los derivados tenemos los que llamamos los básicos, las opciones vanilla. Las opciones vanilla son las típicas opciones estándar, una opción europea, etcétera, call o put, etcétera. Tenemos futuros y tenemos forward y swap. Nosotros nos vamos a mover en estos dos ahora de momento y luego pasaré a los swap. Si yo combino todo esto, lo que obtengo son estructurados o híbridos. ¿Entienden la idea? Eso es lo que yo les llamo el Lego. Realmente la terminología correcta es el building block. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces, básicamente, entre un forward y un futuro? Bueno, pues para entenderlo, voy a recordarles, que creo que aquí lo han dicho, la diferencia entre un mercado over the counter y un mercado organizado. Miren, un mercado organizado es como si ustedes van a comprar y no saben a quién le compran. Le están comprando al mercado, o van a vender y no saben a quién le venden al mercado. El mercado, ese ente, es el que se interpone entre las dos partes. ¿Por qué se interpone? Para evitar el riesgo de crédito. Claro, él es el garante de que no haya problemas a la hora de ir liquidando esa operación. ¿Cómo? Exigiendo unas garantías que se van actualizando día a día. Es lo que se llama el margin call. No sé si han visto además la película de margin call. Bien. Está muy relacionado con la quiebra de Lehman Brothers y demás. Bueno, en cambio en un contrato que se negocia en un mercado organizado hay problemas de fondo. Claro, un mercado organizado tiene que dar una liquidez para que sea atractivo. ¿Cómo consigues dar liquidez? Pues muy sencillo. Yo quiero vender trajes y quiero que todo el mundo compre trajes. Pues una forma muy sencilla es que todos los trajes tienen que ser grises y de la talla 66 o 67, por decir algo. Claro, esa es la liquidez máxima, porque todo el mundo o se compra el traje gris 66-67 o no se compra nada. Hay mucha liquidez. Pero claro, a mí un traje gris, pues como que no me va con mi tono de piel. Yo prefiero un traje rojo. Pues si quiero un traje rojo, tengo que ir a que me lo fabriquen. Y entonces me voy a un intermediario financiero especializado. Y entonces tengo OTC, over the counter. Claro, dices, ¿tienes riesgo de crédito? Bueno, o no. Hombre, yo entiendo que todos hemos visto lo que ha pasado con Lehman Brothers, pero ¿quién tiene más riesgo de crédito? ¿El Banco Santander o yo? Es relativo. Entonces, todo depende de los objetivos que uno tenga. ¿De acuerdo? Si se ajusta bien a su riesgo que pretende cubrir lo que se negocia en un mercado organizado, perfecto. Si no, tendrá que ir a un OTC. Sí que les digo que la mayoría de empresas no financieras hacen derivados OTC. ¿Qué ocurre entonces con las financieras? Que esos contratos OTC los cubren en mercados organizados. Los que realmente negocian en mercados organizados suelen ser las entidades financieras para cubrir parte o todo del riesgo que han adquirido en el mercado OTC de sus clientes. Bueno, ¿qué es un contrato a plazo? Una cosa muy general, pues un contrato a plazo es un contrato en el cual yo fijo hoy todas las condiciones de entrega y de liquidación, incluyendo el precio, pero que se va a liquidar, tú me das el producto, yo te doy el precio, a liquidar dentro de X tiempo. Por eso se llama a plazo. Dentro de los contratos a plazo existen multitud de variantes, pero los dos grandes grupos son lo que llamamos los contratos futuros y los forward. Fíjense para qué se utiliza el término forward y fíjense para qué se utiliza el término futuro. El término futuro se utiliza en los mercados organizados y el término forward en los mercados no organizados u OTC. Como yo he hablado de un FRA, estoy hablando de un mercado OTC. No he hablado de un futuro sobre el bono. ¿Vale? Bien, dos conceptos importantes a la hora de valorar un futuro, muy importantes. La base y el coste neto de financiación o el cost of carry. ¿Qué es la base? La base es la diferencia entre el precio que yo tengo en ese contrato a plazo y lo que vale en este momento en el mercado spot el producto subyacente, el activo subyacente. Es lo mismo que llamamos en las opciones el valor intrínseco, exactamente lo mismo. Claro, dirán ustedes, claro, y eso irá cayendo a medida que se acerque el vencimiento.
Sí, claro, tiene que ir acercándose. ¿Por qué? Porque el futuro deja de ser futuro y se convierte en spot. ¿Cuándo se convierte en spot? Cuando vence. Claro, eso es perfecto. Eso es cierto. El problema es que la convergencia de esa base a cero no es lineal. Si fuese lineal no estarían ustedes aquí. Si fuese lineal no estaríamos aquí. Es no lineal. Y no sabemos cómo es esa convergencia no lineal. Bien, ¿qué es el cost of curry? El cost of curry es, y esto es importantísimo, es lo que debería ser esa base. ¿Cómo lo que debería ser esa base? Lo explico de una manera muy sencilla. Supónganse ustedes que van a ver a su frutero habitual y le dicen, oye, mira, yo es que quiero mucho a mi suegra y a mi suegra le gusta muchísimo la papaya y va a venir a visitarnos dentro de 3 meses. Bien. Entonces, yo quisiera que tú dentro de 3 meses me entregases 2 kilos de papaya. ¿A cuánto me lo vas a vender? Fíjame el precio hoy. Y te dice, no sé a cuánto está la papaya, lo desconozco. 1.000 pesos el kilo, por decir algo, no sé, igual he hecho una barbaridad. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un forward. Un forward porque no es un mercado organizado. He hecho un forward con el frutero. Dentro de 3 meses que viene mi suegra, digo, dame los 3 kilos de papaya y toma los 3.000 pesos. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos hecho. Pero claro, yo que sé un poquito de finanzas, digo, vamos a ver, 1.000 pesos el kilo, ¿y eso es un precio justo? ¿Un precio forward justo? ¿Un precio futuro justo? A ver, ¿qué va a hacer este tipo? Pues este tipo va a coger y va a comprar la papaya hoy. ¿A cuánto está hoy la papaya? A 800 euros, perdón, 800 pesos. Muy bien. Y va a almacenarla en una cámara frigorífica. ¿Y eso cuánto le cuesta? 200 pesos. Muy bien. 800 más 200 pesos, 1.000 pesos. Me ha dado un precio justo. ¿Pero qué hubiese ocurrido si el precio de la papaya hubiese sido al contado 500 pesos? 500 pesos más 200 de almacenamiento son 700 pesos. Entonces, ¿sabéis lo que le hubiese dicho yo al frutero? Digo, no, dame los 3 kilos de papaya, los meto en mi congelador y te los vendo yo a ti dentro de 3 meses a 1.000 pesos. ¿Saben lo que he hecho ahí? Construir una cartera réplica. Claro, he replicado el comportamiento del futuro teniendo yo la papaya almacenada. Esos costes, esos 200 pesos, esos costes de almacenar la papaya en este caso, claro, depende de qué activo, será un tipo de coste u otro. Es lo que se llama el cost of curry y es lo que en el fondo tú estás negociando. Existen otros factores adicionales cuando hablamos, por ejemplo, de commodities, como en la convergent yield, que depende de la inflación, etcétera, pero básicamente es esto. Es decir, hay un valor teórico de lo que debería estar por encima el precio forward respecto al precio spot, o por debajo. ¿Vale? Vamos a ver claramente esto del OTC y del futuro y el forward. Fíjense este ejemplo numérico muy sencillo. Yo digo, vamos a ver, yo hago un forward un lunes a 58, ¿vale? Que vence el viernes. Y hago un futuro a 58, que vence el viernes. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense la diferencia. Yo cojo el forward, como me he comprometido a comprar a 58 y el viernes que vence está a 55, estoy palmando $3. $3 por $10.000 de nominal, palmo $30.000. Eso lo entiende todo el mundo. Es un contrato forward. Veamos cómo sería en un futuro. En un futuro no es tan simple. En un futuro, como se quiere evitar que haya riesgo de crédito, tú no puedes acumular el resultado. Entonces se hace una liquidación ficticia diaria. Es decir, es como si todos los días te liquidas en el futuro y te diesen uno nuevo con el precio de cierre de ese día. Fíjense, de 58 a 59, ¡ja! Ya he ganado uno. Pero eso que he ganado no me lo llevo. Lo reinvierto al tipo de interés que hay en el mercado. Al día siguiente pasa de 59 a 57. ¡Ja! Palmo 2. ¿Y qué hago con lo que había ganado más esto que pierdo? Lo financio o lo invierto, según el signo, al tipo de mercado. Y así sucesivamente, menos el último flujo, que como ya es el último día, no hay que invertirlo ni financiarlo. Resultado final, lo multiplico por el nominal, $30.300. Y estamos hablando solo de $10.000. Amigo, o sea que si yo voy a un mercado organizado, no tengo riesgo de crédito, pero ¿saben lo que tienen? Riesgo de tipo de interés diario. ¡Ja! Eso también tiene que saberlo, si van a un mercado. Aquí no lo he oído hoy. Sigamos. Vamos con nuestro FRA. Bueno, ya saben lo que es un forward. ¿Qué es un FRA? Bueno, pues un FRA, ahí tienen el texto. Yo voy a intentar darles la explicación más sencilla.
Una parte se compromete con otra a, atentos, imagínense, dentro de 3 meses, por decir un periodo cualquiera, a realizar un depósito de dinero a un periodo establecido. ¿Cómo? Sí, sí. Es como si yo le digo a uno de ustedes, dentro de 3 meses te voy a prestar dinero durante 6 meses. Pero hoy fijamos el tipo de interés. Ojo. O sea, hoy estoy fijando el tipo de interés de un depósito, claro, para uno será un activo, para otros será un pasivo, según quién sea el tomador del depósito. Y lo curioso del tema, de esto, del tipo FRA, uno diría, bueno, entonces ¿qué esperamos? ¿Al final del depósito y le pagamos los intereses? No, no, se liquida por anticipado. Es decir, el día que tendríamos que hacer el depósito, no hacemos el depósito. Decimos, oye, mira, dijimos que el depósito iba a ser al 5%, como en el mercado está al 6%, toma la diferencia, el 1% y a correr. ¿Ven? Luego estoy garantizando el tipo de interés que va a haber para un dinero que me presten o que yo invierta dentro de X tiempo. Ustedes dirán, ¿y esto para qué vale? Sí, les voy a explicar un caso muy concreto. El sector juguetero en España. El sector juguetero en España vende mucho lo que es más o menos desde finales de octubre hasta enero, ¿vale? Ahí tiene muchos cash flows, va a recibir mucho dinero. Y luego vuelve a vender mucho en verano, cuando acaban los colegios, es decir, alrededor de meses de junio, julio y agosto, ¿no? Cuando hay vacaciones, pues se regalan a los niños. Ok. ¿Y qué ocurre el resto del año? El resto del año no tiene cash flows positivos, tiene cash flow negativo, es decir, necesita financiarse. Oiga, pues si mi ciclo económico es así, que durante 2 estaciones del año es positivo y durante 2 estaciones del año es negativo, a mí lo que me interesa es garantizar hoy a qué tipo de interés puedo invertir el dinero sobrante cuando me sobra y a qué tipo de interés me puedo financiar yo cuando me haga falta. ¿Cómo? Haciendo FRAs. Claro. Hago un FRA 3.12, 3.9, 3.6, lo que me dé la gana. Un forward. Cualquier negocio estacional le puede servir esto. Bueno, vamos a ver un poquito más de cómo se forma un FRA. Bueno, ahí tienen cómo se liquida. Fíjense, muy importante. Yo les voy a poner muchas fórmulas, lo siento, ¿eh? Es que finanzas y derivados sin fórmulas, bueno, puede ser, llámenlo lo que quieran, pero no menos finanzas. Esta es la forma de liquidar un FRA. Fíjense que es el diferencial del tipo de interés de mercado menos el tipo que hemos negociado a futuro por el plazo, ¿sí? Pero claro, como lo liquido al principio del periodo, el flujo de caja, ustedes saben que están estudiando finanzas, hay que actualizarlo. Por eso lo divido por 1 más la tasa. Porque se hace una liquidación anticipada, como si hiciesen el valor actual neto, el BAN. Se liquida al inicio del periodo, no al final. Si fuese al final, sería solamente el numerador. Bien. En función del signo, pues paga uno u otro. Vale, yo me voy al mercado, ya sé lo que es un FRA, digo, a ver, ¿y cómo sé yo si me están ofreciendo un precio correcto en el mercado? Bueno, el mercado no existe como tal, porque el mercado es un mercado interbancario. Esto solo tiene liquidez entre las grandes instituciones financieras. Tú como inversor puedes ir a hacer un FRA con tu banco, pero el banco te va a dar el dinero que quiera. O te lo puedes fabricar, building block. Van a entenderlo, verán. Vamos a ver. Imagínense el siguiente caso. Dice, yo quiero saber el FRA 612. ¿Qué es el FRA 612? El FRA 612 es un depósito que se va a hacer dentro de 6 meses hasta el mes 12. Es decir, un depósito de 6 meses que va a arrancar dentro de 6 meses. 6 más 6, 12, ¿no? Que es lo que tiene un año. Sí, aquí en Colombia también, ¿no? Que les veo muy callados. Ah, bueno, creía. Bueno, pues entonces, fíjense, es muy sencillo. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo coger e invertir el dinero a un año, a los 12 meses. Y el mercado me da 5,35. Pero puedo hacer otra cosa. Invertir a 6 meses al tipo de mercado, es decir, el Banco Santander, el BBVA me da un 5% a 6 meses, y cuando venza, todo ese dinero que he ganado lo reinvierto 6 meses más. ¿Sí o no? ¿Entendieron? Invierto a un mes, perdón, a un año o a 6 meses. Y cuando acaban los 6 meses, lo que he obtenido lo reinvierto 6 meses más. Para que no haya oportunidades de arbitraje, cartera réplica. Claro, yo el tipo a 6 meses que va a haber dentro de 6 meses, hoy no tengo ni idea. No sé cuál va a ser.
Y el economista que les diga va a ser tanto, les miente. Lo que yo les puedo decir es que el tipo hoy con el que no les pueden hacer arbitraje, el tipo hoy correcto que descuenta el mercado, es ese. Claro, yo tengo estos datos, tengo esto, pues despejo una ecuación de primer grado. Ustedes habrán visto despejar una ecuación de primer grado. Lo despejo y me dice que el mercado hoy está diciendo que dentro de 6 meses el tipo de interés a 6 meses va a ser el 5,5610. Ya saben valorar un FRA. Así de simple. Piensen la idea. O invierto a 1 año o invierto a 6 meses y transcurridos esos 6 meses lo que obtengo lo reinvierto. El resultado tiene que ser el mismo, porque si no alguien se estará ganando la plata en la parte corta de la curva de tipos de interés o en la parte a largo plazo. Eso es lo que estoy evitando, hacer arbitraje. Ese tipo que he sacado yo ahí es un tipo que no se observa en el mercado. En el mercado se observa el 6 meses y el 12 meses. Esto de aquí es lo que, además de tipo FRA, recibe un nombre más bonito, más de película, de cine, de Hollywood, que es forward implícito de la curva. Muy importante. El forward implícito de la curva es muy importante porque nos dice cómo se va a ir desplazando la curva en un futuro. Porque nos está diciendo que el tipo a 6 meses, ¿cuánto es hoy? El tipo a 6 meses es un 5. Entonces, ¿y cuál espero yo que sea dentro de 6 meses el tipo a 6 meses? Pues que pase del 5 al 5,56. Luego yo estoy descontando una subida de tipos. Fíjense qué interesante. Forward implícito. Sigamos pues. Bueno, hemos llegado al swap. Ya tenemos las herramientas, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es un swap y cómo se valora, ¿vale? Bueno, ahí tienen la comparativa para que lo entiendan. Fíjense que un FRA se negocia una sola vez. Lo que hago en el fondo es intercambiar un tipo fijo, que es el tipo FRA, por un tipo variable, que es el tipo de mercado, pero solo una vez, lo que se llama tracto único. Oiga, ¿y si yo esto lo quiero, en vez de para, como los jugueteros, para cada 6 meses, lo quiero para 10 años? Pues entonces, en vez de hacer un FRA, tendré que hacer un FRA encadenado con otro, con otro, con otro. Es decir, un 6-12, un 12-18, un 18-24, un 24-36. Claro, pero el problema es que los FRA solo se negocian hasta los 18 meses aproximadamente. Pero yo sí puedo construirlos en teoría, porque ya han visto cómo se construyen a partir de los tipos de interés. Bueno, pues entonces, ese sumatorio, ese encadenamiento de tipos FRA recibe un nombre, que es interest rate swap. ¿Cómo sabemos valorar el FRA? Para ver qué fácil valoramos el swap. Bien, existen muchos tipos de swap, ¿vale? Muchísimos. Las grandes familias podrían ser estas que tienen ustedes aquí, ¿no? Currency swap, como les dije antes, es en aquel que además de operar sobre tipos de interés, se opera sobre tipos de cambio, se garantiza el tipo de cambio. Interest rate swap, en el que los intercambios de tipos de interés son en la misma divisa, con lo cual ahí el tipo de cambio no interviene. Asset swap, yo intercambio el rendimiento de un bono por el rendimiento de una acción. Credit default swap, lo último, lo más importante hoy en día, volveré sobre ello más adelante. Y debt swap, por ejemplo, debt swap son muy utilizadas para ayudar a pagar los cupones, para ayudar a cubrir la financiación de países en vía de desarrollo. Se le intercambia tipo de interés por algún tipo de, pues por ejemplo, en el caso en su época Brasil, se hizo un debt swap con el Banco Mundial, por el cual se le garantizaba el tipo de interés de su deuda a un tipo fijo, y a cambio el que entregaba, pues entregaba que iba a mantener la Amazonía sin explotarla durante X años, por ejemplo. Son típicos contratos de ese estilo. Bueno, nosotros hoy nos vamos a mover en el interest rate swap, aunque insisto, al final hablaremos algo de credit default swap. Bueno, existe multitud de posibilidades con los interest rate swap. Los puedo utilizar para muchas cosas, para hacer cobertura, para cambiar la estructura de mi balance. Básicamente, por mi experiencia profesional, lo que yo he visto en las empresas es dos finalidades básicas. Una, garantizar el coste financiero, y dos, modificar la estructura financiera de su balance. Es decir, pasarla de tipo fijo a tipo variable o de tipo variable a tipo fijo. ¿Por qué? Porque le interese en un determinado momento beneficiarse o no de los movimientos de la curva de tipos de interés. Bueno, existen multitud, a su vez, dentro de cada familia de swap, multitud de subfamilias o subgrupos. Aquí les he hecho una
una pequeña definición de algunos de ellos. Claro, los swap estándar son los que tienen los nominales constantes, pero usted se va a negociar con una empresa de la industria. Por ejemplo, uno de los últimos que yo he visto, una empresa pide un crédito para financiar la fabricación de un barco que va a transportar gas licuado. Claro, eso cuesta un dineral, eso hay que financiarlo, lógicamente. Claro, el problema es que eso es tan sumamente costoso y los márgenes en ocasiones son tan pequeños que tienes que intentar garantizar tu tipo de interés al que te van a prestar. No vas a encontrar ningún banco que te quiera prestar a 20 o 30 años a un tipo fijo. No se lo van a jugar. Entonces, ¿qué hace el banco? Te presta tipo variable. Y tú eres el que asumes el riesgo de tipo de interés. Pero luego, dice, no, si quieres el dinero, también te vendo un swap para garantizar el tipo de interés y hacerlo fijo. Pues entonces, ¿por qué no me ha dado fijo desde el principio? Porque si te da fijo desde el principio, te vas a decir, no, un 5 no. Me tienes que dar un 3, que yo soy muy solvente. Con el swap te mete un 5. Y el banco está ganando un cierto margen a veces. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces con lo que nos venden. Ejemplo típico, España, ¿no? Con las preferentes famosas. O sea, el banco es un agente económico más. El banco no es, por mucha publicidad, el que te va a sacar el negocio adelante. El banco tiene que hacer negocio también. Tú eres el responsable de saber si el swap que haces con el banco es el adecuado o no. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿cómo puede ser un swap? Un swap puede liquidarse de dos formas y hay que tener cuidado. Hay dos formas de liquidar los flujos de los swap. Pueden coincidir el que paga los swap estándar, que son los que quiero ver aquí, uno paga tipo fijo y el otro tipo variable. Entonces, una posibilidad es que coincidan en el tiempo, es decir, que todos los trimestres yo le dé a la compañera un tipo fijo y ella a mí un tipo variable. Al final no nos damos eso, lo que hacemos es calcular la diferencia y si es positiva la cobro yo y si es negativa se la doy yo a ella, con lo cual reducimos incluso más la tesorería que se mueve. Fíjense lo interesante del tema. Pero en ocasiones lo que ocurre es que los flujos variables no coinciden en el tiempo con los flujos fijos. Claro, hay que tener mucho cuidado ahí, porque entonces tengo que ver, como son tasas, es el productorio, no es el sumatorio, a qué equivale en términos anuales esos flujos variables que yo voy a recibir en el tiempo. Ahí hay que tener un poco cuidado. Bueno. El swap además tiene una característica muy interesante. Aquí se ha hablado de opciones, de futuros, de forward. La mayoría de productos derivados, como les he dicho antes, lo único que hacen es transmitir el riesgo de unos a otros, la parte que no se quiere asumir. Con lo cual es un juego de suma cero si está bien valorado. Claro, si yo le transmito el riesgo a un compañero, yo no puedo ganar ya más de la tasa libre de riesgo, porque ya no tengo riesgo. El que va a ganar dinero es él, que es el que ha asumido el riesgo. En cambio, los swaps, el interest rate swap, como además interviene el efecto riesgo de crédito, acuérdense de los préstamos paralelos, uno de los orígenes, sí que puede obtenerse un beneficio por ambas partes. Es decir, puede que no sea un juego de suma cero. Se lo voy a intentar explicar con un ejemplo numérico. Fíjense, imagínense dos compañías que hemos llamado parte A, 1 y parte 2. Si parte 1 va al mercado, a tipo fijo se puede financiar con un spread del 2,75. ¿Qué significa un spread del 2,75? Pues el tipo de mercado, que es el 4 más el 2,75, un tipo fijo del 6,75. O puede pedir hoy un tipo variable, variable quiere decir que le van a cobrar un 2,5 más lo que vaya variando ese tipo variable. Con lo cual, hoy inicialmente su tipo variable sería el 6,5, pero mañana podría ser otro. La parte 2 tiene estos spreads que ven aquí, para el variable y para el fijo, ¿vale? Bueno, supongamos que realizan un swap. Esta es una forma típica de representar un contrato swap. La entidad 1 tiene una deuda a tipo variable, LIBOR más 2. La entidad 2 tiene una deuda a tipo fijo del 6,50. Y quieren transformarla ella en tipo fijo y ella en tipo variable. En vez de ir al banco, cancelar y pedir un crédito nuevo, hacen un swap de tipo de interés, por el que la entidad 1 le paga el 6,70 a la entidad 2 y la entidad 2 le paga el LIBOR más 2 a la entidad 1. Fíjense que ¿qué va a ocurrir con la entidad 2? ¿Qué recibe por aquí? 6,70. De esos 6,70, ¿qué le da al BBVA? 6,50. ¿Sí? 6,50. ¿Y qué paga él? LIBOR más 2. LIBOR más 2.
menos 0,2 que le sobra de esta operación, le queda una financiación de LIBOR más 1,80. Fíjense que el margen que tenía era 2,25. ¡Ah! Ya le sale más barato. ¿Y qué le ocurre a la entidad 1? La entidad 1 recibe LIBOR más 2, que es lo que le da al acreedor, al banco, al Santander, o al Bancolombia, al que sea. ¿Y qué paga? 6,70. Amigo, o sea que ahora la entidad 1 tiene una financiación a tipo fijo, gracias a ese swap, 6,70 y fijo. ¿Y cuánto se podía haber financiado? Al 6,75. Ya se ha ahorrado 5 puntos básicos. ¿Ven? Ya no es un juego de suma cero, ganan los dos, porque se ahorran las comisiones de los bancos. ¿Ven? Bueno, ahí solo tiene ahí calculado, que es lo que les he dicho yo. Bueno, vamos, entendida la estructura, entendida la idea de lo que es un swap, vamos a ver cómo se valoran. Bueno, vamos a ver. Lo primero que les tiene que entrar en la cabeza es que los tipos de interés es algo diferente como activo subyacente de cualquier otro producto. Me explico. Si ustedes compran una opción, un futuro o un bono sobre acciones de Bancolombia, van a recibir, si las ejercen, acciones de Bancolombia. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero si ustedes compran opciones o futuros sobre el bono de la deuda pública colombiana, no van a recibir solamente un bono, en el fondo van a recibir cash flows que paga ese bono en distintos momentos del tiempo. ¿Sí? Que al traerlos al momento presente nos dan el precio hoy del bono. Pero claro, como son flujos de distintos momentos del tiempo, el tipo de interés de cada momento del tiempo es distinto. Es decir, el tipo de interés está relacionado con el plazo. A mayor plazo, a priori, mayor tipo de interés. Dicho de otra manera, cuando ustedes compran derivados sobre acciones, compran derivados sobre un subyacente. Cuando compran derivados sobre tipos de interés, compran derivados sobre una función. Sí, una función. ¿Y qué función es esa? Lo que se llama la estructura temporal de tipos de interés. La función que relaciona tipo de interés con plazo. Al 6 meses el 3%, a 8 meses el 3,75%. No son iguales. El tipo de interés no es único. Ya sé que en macroeconomía y a veces en micro ponen tipo de interés como si fuese único. Mentira, el tipo de interés no es una variable única. Ni siquiera el tipo de intervención de los bancos centrales europeos, porque pueden hacer intervenciones a largo y a corto. Hay plazo. Porque el tipo de interés no es otra cosa nada más que el precio del tiempo. Con lo cual el tiempo influye. Bueno, pues entonces para valorar un swap yo lo que necesito es la estructura temporal de los tipos de interés. Esa es la idea. Vamos a ver, bueno, arriba tienen las formulicas. Vamos a ponerlo con un ejemplo numérico, para que vean cómo se aplican esas formulicas. Yo me voy al mercado y me dice, mire, tenemos un IRS de $1.000 de nominal. El nominal nunca se intercambia, ¿eh? Acuérdense, solo intercambiamos los flujos. Ay, perdón. Vaya. Es anual, el tipo del swap, el tipo fijo es el 4,4%, es decir, uno de las partes, como vimos antes, va a pagar el 4,4% todos los años y el otro va a pagar el LIBOR, es decir, cada año va a pagar un tipo de interés. Bien. Entonces yo necesito la estructura temporal de los tipos de interés. Ojo, cuando yo digo estructura temporal de los tipos de interés, esto es un error que igual ustedes no lo tienen, pero por si acaso lo digo. A ver, si yo digo, a ver, tengo un bono de la deuda pública que paga un cupón del 3% y que vence dentro de 6 meses. Y tengo otro bono de deuda pública que vence dentro de un año y que paga un cupón del 5%. Ojo, la estructura temporal no es a 6 meses un 3% y a un año un 5%. Error, suspensos. Porque ese 3% son flujos que se van a ir pagando mensualmente y ese 5% son flujos que paga mensualmente ese 5%. Cuando hablamos de estructura temporal nos referimos a un único pago en ese momento, lo que se conoce como bonos cupón cero. Ojo, esa es la estructura temporal. Bien, pues yo supongamos que tengo esta estructura temporal, ¿de acuerdo? Fíjense, hoy yo ya sé, el primer flujo que se va a intercambiar es determinista, ya se conoce, porque yo voy a pagar
como pagador fijo 4,4 y voy a recibir un 4%. El problema es que aquí, para el año 2, no sé qué tipo de interés a un año va a haber. Y en el año 3, no sé qué tipo de interés a un año va a haber. Y bueno, en el año 4 ya nada, porque vence. Oiga, ¿y puedo sacar yo el tipo que va a haber dentro de un año a un año? Sí. ¿No lo hicimos antes con los meses? Bueno, pues es muy sencillo. A mí me da igual invertir a 2 años al 4,25 que invertir a un año al 4 y luego reinvertir hasta el segundo año. Pues así saco el tipo forward que se descuenta hoy que voy a pagar la rama variable del swap. ¿Qué es lo que tienen hecho ustedes ahí? A partir de esos tipos variables que os tienen aquí, ¿qué hago yo? Pues ya simplemente obtengo el tipo fijo menos tipo... el primer tipo variable era conocido. El segundo tipo variable que hemos hecho la ecuación de antes, 4,325. El tercero, 4,05. Lo voy restando. Fíjense que actualizo el flujo por el factor de descuento. El factor de descuento es 1 partido por la tasa por el plazo. Lo actualizo al momento presente. ¿Ok? Claro, el primer flujo, 365 días. El segundo flujo, como es a 2 años, 730. 1095, 1460, etcétera, etcétera. Multiplico por el nominal y por el plazo que tiene cada uno de estos flujos, que es un año, y este swap vale 6.781 dólares. Ya saben valorar un swap. Así de simple. Solo necesitamos obtener los tipos forward. Solo los tipos forward, los FRA. Porque los tipos forward implícito es lo que esperamos hoy que pague el de la rama variable, que es el que varía. Eso es lo que hoy se descuenta en el mercado. Da igual que no acierte esa estimación, porque me está diciendo el mercado hoy que yo podría cubrir ese tipo hoy. Si lo puedo cubrir, es el precio correcto. Si no lo cubro, es mi problema. Claro, cuando llegue la variación será otra. ¿Ven? Bueno, hasta ahí más o menos. Bueno, y luego actualizo los flujos. Entiendo que factor de descuento o actualizar flujos es algo que ustedes conocen. Bueno. Hasta ahí todos vivíamos felices. Como se dice en mi país, en los mundos de Yupi. Pero claro, llega el regulador, llega al Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y entonces se le ocurre modificar Basilea II y sacar Basilea III. Y dentro de lo que conlleva Basilea III, lo más importante, son 2 o 3 cosas muy importantes, pero una sobre todo. Dice, ojo, cuando ustedes valoren, señores entidades financieras, tienen que ajustar el valor que han estimado por el riesgo de crédito de las contrapartidas. Claro, porque yo aquí, cuando he estimado estos 6.000 y pico dólares, 6.784 dólares, estoy asumiendo que yo tengo el mismo riesgo de crédito, pagador fijo, que el pagador variable. En un mercado interbancario, es decir, si el BBVA lo hace con el Santander, pues esto es creíble. Pero cuando lo hago yo con el Santander, ya no es creíble. Los riesgos de crédito son distintos. Claro, y Basilea III, ¡pum!, impone eso. Claro, y entonces la normativa contable internacional, las famosas NIF, siglas serían en español, dicen, pues lleva usted razón, pues vamos a cambiar lo que dice la NIF 7, la NIF 32 y la NIF 39. Y entonces, cuando valoremos ahora swap, o cualquier otro producto activo o pasivo financiero o derivado, da igual el que sea, además de valorarlo ajustando el precio de mercado, que sería esto que hemos hecho aquí, hay que ajustarlo por el riesgo de crédito de cada una de las partes. Uf. Claro, y ahí la cosa se complica. Porque ahí hay que empezar a distinguir qué tipo de derivado es y en qué mercado se negocia. Si es un mercado organizado, el riesgo de crédito no me preocupa. No tendría que hacer mucho ajuste, ya está incluido. Si es una opción y yo soy el comprador de la opción, yo tengo riesgo de crédito, pero el vendedor de la opción tiene riesgo de crédito cero. ¿Por qué? Porque ya ha cobrado la prima, ya no le puedo hacer default. Luego hay que ver si es mercado organizado o no y si el contrato es bilateral o unilateral, es decir, si el riesgo de crédito va en una sola dirección o puede ser en ambas direcciones. Y eso complica el tema. Bueno. Bien.
Esto es lo que se acaba de contarles de que dice la NIF. Claro, en ese caso entonces, para valorar un IRS, además de la curva de tipos de interés, de la estructura temporal de tipos de interés, voy a necesitar dos curvas más. Las curvas de probabilidad de default de cada una de las partes del swap. Es decir, cuál es la probabilidad de que haga default en el año 1 el pagador fijo. ¿Cuál es la probabilidad de que haga default el pagador variable en el año 1? Y así sucesivamente. La cosa se complica. Bueno. A ver, ahí. Bien. ¿Cómo puedo obtener yo esas probabilidades de default? ¿Qué datos necesito? Bueno, además de los tipos de interés que hablamos antes, para tener la curva de tipos de interés, necesito... Normalmente nosotros utilizamos, pero claro, eso también depende de la liquidez de los productos, la curva de Credit Default Swap, que ahora hablaremos qué es el Credit Default Swap. Pero si no se puede sacar las probabilidades de default del Credit Default Swap, hay modelos para estimar las probabilidades de default a partir de bonos con rating similar. O bien puedo sacar la probabilidad de default a partir del modelo de Merton, también premio Nobel de Economía, que está sustentada en el precio de las acciones. Sí, yo puedo sacar la probabilidad de default de una compañía a partir del precio de las acciones. Esto ya lo hacía KMV Corporation, que es una compañía que creó en su día Karinsky, Merton y Basichek. Bueno, vamos a hablar un poquito del riesgo de crédito para situarnos, ¿vale? Bueno, el riesgo de crédito no es más que un cambio en las condiciones que tiene mi contrapartida que hacen que su capacidad de atender a sus obligaciones contractuales disminuya. Esa es la definición más genérica que les puedo dar. Esto lo puedo aplicar a cualquiera. Cambio las condiciones de una contrapartida que hace que su capacidad de cumplir obligaciones caiga. Sí. Que me despidan y a ver cómo pago la hipoteca. ¿Eh? Eso es una condición. El riesgo de crédito lo podemos clasificar en dos grandes grupos. Riesgo país, cuando hablamos de los países, en su vez hablamos de riesgo soberano, riesgo administrativo, no entrar en él porque no es nuestro objetivo, y riesgo de contrapartida, que es en lo que estamos hablando. A su vez, el riesgo de contrapartida se puede subclasificar de muchas formas, en base al método de estimación, en base a la concentración, en base al tipo de operación. Esto es curioso, por ejemplo. ¿Sabe la diferencia entre un riesgo de crédito directo, contingente y vulnerable? Muy sencillo. Por ejemplo, si yo le presto 1 millón de pesos aquí a nuestro querido decano, ¿quién tiene el riesgo de crédito? Yo solo. Eso es directo. El riesgo de crédito va siempre en una dirección, hacia aquí. Pero ¿y si apostamos 1 millón de pesos a lo que va a hacer el Atlético Nacional hoy? Él dice que va a ganar 3-0 y yo digo que va a ganar 1-0. Claro, ahí el riesgo de crédito es inverso al riesgo de mercado. Si él acierta, él tiene... Tan malo es que no me paguen como que caiga la calidad crediticia de mi contrapartida. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Habrán oído hablar de los famosos rating estos, el AA, el AAA, el AA+. Claro, si yo le presto al... Permítame, querido decano. Le presto al señor decano hoy 1 millón de pesos porque es AAA, le presto muy barato. ¿Qué ocurre si mañana deja de ser AAA y se convierte en BBB? Estoy perdiendo plata. Porque si yo eso lo llego a saber, no le presto al 5, le presto al 10. ¿Ven? Pero no ha hecho default, no ha hecho default, él sigue pagando. Ahora, lo que me está pagando es como si tuviese una calidad crediticia que ya no la tiene. Eso también hay que medirlo. Bueno. De momento nosotros, lo que nos pide la norma de contabilidad es el riesgo de default. Si pidiésemos riesgo de crédito, mediríamos los dos, pero eso queda fuera de la charla de hoy.
Bueno, ¿y de qué depende este riesgo? Pues básicamente de dos elementos, de la calidad crediticia, permítame, de nuestro querido decano, y de la operación, de la exposición. ¿Y cuál es la calidad crediticia de un agente económico? La distribución de probabilidad, cómo se comporta la probabilidad de que haga default, y si hace default, ¿cuánto puedo recuperar yo? Llevándolo a los tribunales, ejecutando garantías. No sé si aquí hay una cosa que hay en España, que hay empresas especializadas en el cobro de morosos. Estas compañías son famosas en España porque se disfrazan de toreros, de frailes, del oso yogi y van todo el día detrás del moroso. Pague, 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 pero todo el día. Entonces, claro, vía ese tipo de empresas, ¿puedo recuperar algo? Lo que no recupero es la pérdida, lo que se llama la loss giving default. Esas dos variables me dan la calidad crediticia de la gente. Y luego está la exposición. La exposición depende de la operación, no depende de la contrapartida. Claro, vamos a ver. Si yo hago una operación con un agente y de golpe el activo subyacente de esa operación se dispara hacia arriba y yo empiezo a ganar mucho dinero, es más probable que en ese momento la contrapartida haga default que si el activo subyacente no sube. Con lo cual yo no puedo medir mi riesgo de crédito por lo que vale hoy la operación, sino por lo que puede llegar a valer en el momento en que el agente económico haga default. Eso es lo que se llama la exposición futura. Bueno, pues con esas tres variables, el expected loss, la pérdida esperada sería la probabilidad de default, 1 menos lo que recupere, es decir, la loss giving default, por lo que valga la exposición futura, que lógicamente tendrá que ser positiva. Ahora, pues si estoy perdiendo dinero yo, si yo soy el que tengo que pagar, entonces no hay riesgo de crédito. El que tiene riesgo de crédito es la otra contrapartida. Bueno, pues con estos elementos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver. Volvamos al Credit Default Swap. ¿Qué es el Credit Default Swap? El Credit Default Swap es un mercado de swap. ¿Y este swap qué se hace? Bueno, pues muy sencillo. Periódicamente, normalmente semestral, suelen ser semestrales o anuales. Yo le pago a una entidad, normalmente financiera, un spread, una prima, un 2%, un 3%, un 4%, durante un plazo de tiempo. ¿Sí? Pero si durante ese plazo de tiempo una determinada contrapartida hace default, entonces dejo de pagar ese spread y el banco me da a mí el dinero que me debe la contrapartida. ¿Ven? Es un seguro de riesgo de crédito, pero en el tiempo. ¿Entendieron la idea? Claro, ese spread que yo voy a ir a pagar, ¿cómo me lo van a valorar? Pues en función de la calidad crediticia de la gente subyacente, de la contrapartida subyacente. ¿Y esa calidad crediticia de qué depende? De la probabilidad de default. Pues ya tengo ahí la probabilidad de default que yo necesito para valorar el swap ajustado a riesgo de crédito. ¿Es importante el mercado de Credit Default Swap? Los volúmenes se han disparado en los últimos años. Importantísimo. Es uno de los productos hoy en día más negociados en Europa. Bueno, veamos un poco cómo se obtiene un poquito de matemática. Ya sé que hasta ahora un poco duro, más que matemática, estadística, pero bueno, vamos a ver. Lo que se asume es un modelo de intensidad de default constante. ¿Ok? Y esa intensidad constante, lambda t, como es constante le he puesto una rayita arriba, como si fuese la media, la puedo obtener a partir del cociente. Si resuelvo la integral me la he evitado, para no... Bueno, la puedo obtener o aproximar como el cociente entre el spread que yo pago por ese Credit Default Swap con vencimiento t, 1 menos la tasa de recuperación, lo que podría llegar a recuperar. Eso me da la intensidad de default a 1 año, a 2 años, en función del vencimiento del Credit Default Swap. A partir de esa tasa de intensidad, yo puedo obtener la probabilidad de default acumulada hasta ese momento, como 1 menos la exponencial de menos la tasa por el plazo. Esto de aquí, dirán, oiga, la exponencial, el número E, sí, el número E, elevado a menos la tasa por el plazo. Sí. Ustedes están acostumbrados a hacer 1 más la tasa elevado a menos el plazo. Eso es capitalización continua. O 1 más la tasa por el plazo. Eso es capitalización simple. Pues E, el número E elevado a una tasa por el plazo, es lo que se llama capitalización continua.
que es la que se usa en los derivados, los modelos continuos. Muy bien, pues si tengo la probabilidad de default acumulada, 1 menos la probabilidad de default es la probabilidad de supervivencia. Es decir, de que no haga default hasta ese instante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Oiga, ¿y cuál sería la probabilidad de default del año hoy al siguiente año? No, amigo, interesante pregunta. Pues sería el producto de las probabilidades de supervivencia hasta el principio del año, es decir, que no haga default hasta el año 4, por ejemplo, y la diferencia entre que haga default en el año 4 y en el año 5. A partir de estas probabilidades de transición y las probabilidades de supervivencia, construyo las probabilidades de default en ese instante concreto. Las puedo hacer como una media, como una interpolación, pero bueno, ese paso he preferido obviarlo un poco. Bueno, así dicho diré, madre mía. Sí, veremos ahora un ejemplo numérico, no se preocupen. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que tengo que estimar la exposición. Esto es muy importante, claro, porque esto depende de lo que vayan a valer los tipos de interés en el futuro. Claro, si yo soy pagador fijo y los tipos de interés suben, yo soy el que voy a ganar, porque el pagador variable es el que va a palmar dinero. En cambio, si los tipos de interés bajan, yo no voy a tener problema de que me paguen, porque voy a ser yo el que pague. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que yo simule de los tipos de interés a futuro, solo me va a preocupar para el pagador fijo las subidas de tipos de interés y para el pagador variable las bajadas de tipo de interés. Por eso aquí es la máxima o el mínimo. Las exposiciones son contrarias. Ahora lo veremos con un ejemplo numérico. Bien. Una vez que tengo la valoración de los swap, de los ajustes por riesgo de crédito, el tipo de interés, perdón, el IRS, sería lo que hemos aprendido a valorar antes, pero ajustado por mi riesgo de crédito y ajustado por el riesgo de crédito de la deuda. Problema importante. ¿Cómo se mueven los tipos de interés? Pues como decía Samuelson en los años 60, casi cualquier activo financiero o no financiero que se negocie en un mercado sigue un proceso de este tipo. Es decir, sigue una tendencia, que la definimos como drift, pero claro, no lo sigue recto. Tiene botes, que es lo que se llama la difusión. El término técnico es difusión. Lo que pasa es que normalmente los mercados le llaman volatilidad, pero no es correcto del todo. ¿Por qué? Tachan, porque hay miles de combinaciones posibles. Fíjense, puedo tener un drift de una tasa constante. Puedo tenerlo que la tasa de crecimiento sea variable. Puedo tener un proceso de reversión a la media. Puedo tener un proceso de reversión a una media móvil. Esto sería la parte drift. La parte de difusión puede ser de volatilidad constante. Cuando hablan de volatilidad se refieren a esa. Pero oiga, la volatilidad todos sabemos que cambia. Ah, amigo, entonces la volatilidad puede ser cambiante en el tiempo, puede ser también estocástica, sí. Y a su vez puede ser de reversión a la media o con una tasa constante. A su vez, en muchos mercados, por ejemplo los de precio de energía eléctrica que les han hablado antes, se observan saltos. Es decir, el precio sigue un determinado recorrido y de golpe pega un salto para arriba. Eso es lo que se llama procesos Young Diffusion. Y puede ser Young Diffusion con la volatilidad no constante. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es buscar el mejor modelo. ¿Qué ocurre en los tipos de interés? En los tipos de interés está bastante estudiado, ¿no? Tengo modelos estáticos que son muy aplicados a los tipos de interés, a las curvas de tipo de interés de los bonos. Por ejemplo, aquí el Banco de la República les da estos parámetros de aquí, del modelo Nelson-Siegen. Este alfa 1, alfa 2, alfa 3 se los dan, se los publican. También está el modelo Svensson. Claro, pero esto es un modelo estático. ¿Por qué lo llamo estático? Porque los parámetros solo sirven para hoy, para los precios de hoy. Mañana habrá otros precios, tendré que recalibrar los parámetros. Luego tenemos los modelos dinámicos, que son los que yo les he enseñado antes, con drift y con difusión. Los tenemos consistentes y no consistentes. Consistentes es cuando tengo un mercado líquido de muchos activos y calculo los parámetros ajustando el precio de todos los activos. En cambio, los no consistentes no ajustan los precios de todos los activos. Ventajas, inconvenientes, riesgo de modelo. No es el día hoy para hablar de riesgo de modelo. Bueno, como ven hay muchos. Fíjense. Bueno, vamos entonces a nuestro ejemplo, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de ver cómo se implementa esta nueva normativa. Tenemos
un swap de tipos de interés entre la entidad triple C y la entidad triple B. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los Credit Default Swap, estos de aquí, los Credit Default Swap, que se negocian en el mercado desde 1 año hasta 5 años para las dos entidades. Estos Credit Default Swap tienen una Loss Given Default del 40%, es decir, si hacen default se espera recuperar un 60% del nominal. Y luego tenemos la curva de tipos de interés, que se está aquí abajo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, las formulitas que hemos visto antes, sacar las probabilidades de default. Aquí lo tienen hecho, muy sencillo. Dirán ustedes, sí, claro. Bueno, vamos a verlo. Fíjense ustedes aquí abajo que he cogido esta última fila de la tabla. ¿Vale? Y la tenemos ahí, es la misma. Vale, vamos a entenderla. El plazo de vencimiento me lo da el mercado. El credit swap me lo da el mercado. La Loss Given Default, el que fije el mercado. ¿Cómo calculo lambda, la tasa de intensidad? Pues el spread partido por 10.000, porque claro, el spread no está en tantos por ciento, como pueden ver ahí, por 1 menos la tasa de recuperación, la formulita que les puse yo antes. Ya tenemos una tasa de intensidad del 8,78%. ¿Cómo paso yo a la probabilidad acumulada? 1 menos la exponencial por el plazo. El plazo son 5 años. Ya tengo la probabilidad acumulada de 5 años. Muy bien. ¿Cuál sería la probabilidad de supervivencia? La probabilidad de supervivencia lo saco a partir del diferencial de las probabilidades acumuladas de default y del diferencial de plazos. Vean que la anterior era 0,28, esta es 0,35. Pues tengo una probabilidad de supervivencia hasta ese momento del 0,92. Bueno, pues si tengo esas probabilidades, hago lo mismo para todos los años anteriores. Fíjense, estas son todas las probabilidades de supervivencia aplicando las mismas fórmulas y obtengo el productorio de las probabilidades de supervivencia hasta ese momento 5 y lo multiplico por el diferencial de las probabilidades de default acumuladas. ¿Qué obtengo con eso? La probabilidad de que haga default del año 4 al año 5. Pero yo lo que quiero es que haga default en el año 5. Pues entonces será esa probabilidad por la probabilidad de que no haga default, esto de aquí, de supervivencia en los años anteriores. Y obtengo la probabilidad de default en el año 5 como 2,73%. ¿Ven? Las formulicas anteriores, ahí lo tienen hecho. Sigamos. Ahora cojo el modelo de tipo de interés. Supongamos, este es un modelo Cossinger-Sonner-Ross. Es un modelo de reversión a la media, algo típico en los tipos de interés, donde además en la parte de la difusión metemos el tipo de interés elevado a un medio, la raíz cuadrada. ¿Saben ustedes por qué se hace eso? Los tipos de interés pueden ser negativos a priori, los reales sí, los nominales pueden ser negativos. O sea, ¿alguien me prestaría dinero y me pagaría a mí el tipo de interés? A priori eso no tiene sentido, salvo tipos de bancos centrales de intervención. Yo me refiero a mercado. Con lo cual los tipos de interés no podrían ser negativos. El precio de los activos no puede ser negativo, si no sería un pasivo. Claro, ¿alguien me puede decir cuál es la raíz cuadrada de un número negativo? No existe. Claro, pues si yo en el modelo meto ahí la raíz cuadrada de los tipos de interés, cuando yo optimice esto para obtener estos parámetros, jamás me dará un tipo de interés negativo. ¿Qué hago yo ahora? Simulo los tipos de interés. Parto del tipo de interés hoy, 3%, y simulo qué va a ocurrir cada año. 20.000 simulaciones. Estos serían todos los recorridos de los tipos de interés. Y ahora, en cada uno de esos puntos simulados, con los tipos de interés simulados, valoro el swap. Si me sale a ganar, tengo riesgo de crédito. Si me sale a perder, el que tiene riesgo de crédito es la contrapartida. Claro, ¿eso qué significa? Es esto que tienen ustedes aquí. Que mi exposición será esta. En cambio, la exposición de la contrapartida será esta otra. Lo que yo decía antes, si yo pago fijo, yo gano si los tipos de interés suben. Si gano, tengo riesgo de crédito. Si los tipos de interés simulados caen, el que tiene riesgo de crédito es el que paga variable, porque va a pagar menos, porque gana. Luego tendrá su exposición solo en estas situaciones. En estas de aquí valdrá 0. Bueno, pues ahora hago el valor promedio en cada instante temporal, multiplico por la probabilidad de default de cada instante temporal y por la Loss Given Default y obtengo el valor ajustado al riesgo. Fíjense, tengo la Loss Given Default, las probabilidades de default que hemos estimado antes, fíjense, esta era la que hemos visto en las formulicas, estos serían los valores promedios simulados en cada intervalo, pues simplemente multiplico este por este y me da ese riesgo de crédito ajustado al año 1. Este por este al año 2. Sumo
y este es el total de riesgo de crédito ajustado para la posición de activo. Y esta para la posición de pasivo, para la entidad BBB. Muy bien, pues ahora ¿qué hago? Antes, cuando valorábamos el swap, el ejemplo que puse antes, era el valor de la rama fija menos el valor de la rama variable, 2.591 dólares. Ahora no, ahora la rama fija le tengo que añadir ese riesgo de crédito que hemos calculado antes. ¿Ven? 482. Y a la rama variable su correspondiente riesgo de crédito, 2,4337. Claro, ¿ahora qué va a ocurrir? Que para mí el swap vale 2.352. Negativo, pierdo, porque soy pagador fijo. El pagador variable gana 2.352, pero fíjense que 2.352 no es 2.600. Amigo, luego sí que hay un ajuste importante por riesgo de crédito. Pues todo esto es lo que exige Basilea III y la norma internacional de contabilidad número 13. Y esto es lo que desde el 1 de enero del 2013 es obligatorio hacer a todas las compañías que tengan activos pasivos financieros y por tanto swap en la Unión Europea. No les canso más. Hasta aquí. Muchas gracias.